noches para todos. Yo creo que vamos a comenzar para redimir el tiempo, seguir redimiendo el tiempo, ¿verdad? Y poder agotar el plan que tenemos para el día de hoy. Quiero dar infinitas gracias a todos los que han hecho el esfuerzo de responder con sus asignaturas, más que una satisfacción pedagógica para el maestro que señala las asignaciones o los homework o las tareas, como así le decimos. eh, es una bendición para cada persona que puede tomar de su tiempo y construir en su conocimiento, en este caso de la palabra de Dios. Eh, Usted gana cuando usted se dedica a realizar una asignación. Esto es solamente ganar, ganar. No hay ninguna pérdida en asuntos como estos, y más que estamos construyendo el reino de Dios en nuestras vidas a Pastor, través, a través del estudio de la palabra. Sí, mi hermana María. buenas noches, que Dios le bendiga. Amén. Eh, para recordarle que si puede subir un poquito el tono, que casi Ok, no lo escucho. ok. Lo que pasa es que a mí me están educando un poquito para yo eh, preservar un poquito más la voz, porque dicen que me quedan de que muchos años para predicar y enseñar, y tratamos de modularla, pero voy a Yo, yo, acercarme más. yo, ¿Me escucha mejor ahí? yo creo que quizás es el medio, pastor. Usted usa es el micrófono de la laptop. De la lacto, sí. Esa es la situación, que como es abierto, entonces el eco de la habitación amplifica la voz y usted lo mismo más lejito. Ah, Quizá ah, vamos a tener que poner unos auriculares, que usted sí, tenga un vamos a buscar microfonito más uno. cerca. Está bien, está bien. Ah, no, no se preocupe que en la próxima clase tendré unos auriculares modernos Ahí se escucha perfecto. para que, para que podamos gozarnos ahí, ¿ok? Eso va, ahí va. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces les decía que cuando realizamos las tareas, definitivamente usted es el que gana. Así que con calma, con sabiduría, y haga todo lo que esté a su alcance para desarrollar todas las capacidades que Dios les ha entregado. Muy bien, vamos a orar y vamos a entrar a nuestra clase del día de hoy, que para mí está buenísima, ya porque uno la disfruta. Yo construyendo la clase, lo veo a ustedes preguntando y todo lo demás. Así que voy a pedir a mi hermano Kelvin Martes, nuestro asistente, que nos dirija en oración para comenzar la clase en el día de hoy. Me escucho. Yo creo que usted se escucha, ¿sí? Sí, porque estoy experimentando un nuevo micrófono. Ah, bueno, gloria a Dios. Oramos a Dios. Padre bueno, Padre amado, Padre de bondad, Padre de misericordia. Padre, te damos gracias por este remanente fiel que nos permite conectar a través de estas líneas. Padre, en esta hora nos presentamos ante tu presencia para que sea usted, Padre, pasando carbón encendido por el Maestro, para que pueda impartir y ser de bendición y de enseñanza para todos y cada uno que vamos a estar escuchando. Ponos oídos audibles, Padre, para escuchar lo que tú tienes esta noche para cada uno de nosotros. Toma el control absoluto, Padre, que todo lo que podamos recibir en esta noche sea para edificación de tu cuerpo y para tu gloria y tu honra. Lo dejamos en tu santa mano y en tu santo nombre, Padre. Sé tú, Padre, tomando el control. Toda la gloria y la honra es tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Amén y amén. amén. Hermano Kelvin, cárguese de buscarme un micrófono para la computadora.
y, Sí, porque ya y Catuco, una, por eso que se y escuche. unos Yo auriculares. me escucho bien, no me escucho con eco, María. Usted No, se usted se escucha escucha bien. bien Se escucha y bien. No, usted se yo quiero escucha bien, se escucharme escucha como bien. usted. Ok, vamos a chequear, está bien. Eso es debido, Gloria para a que los Dios. estudiantes reciban una buena audición. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos al pase de lista. A camaritas para saber que usted está ahí y que la computadora no está sola. Dios bendiga. Ana Miguelina, Pastor, Otilio y su esposa Katiuska. hoy tenemos algunas Diga. ausencias por tema de apagones. En muchos sectores Ay, del país no ha bendito. habido luz en todo el día. Entonces tenemos varias gente Wow. sin poder conectarse para conocimiento. Ya entiendo. Sí, yo sé que estamos sufriendo esa situación en nuestro país. Sí. Gloria al nombre del Señor. Dios le Así que bendiga. vamos. Amén. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Dios bendiga al hermano Biblio, Xiomara Fortuna, la pastora Priscila. Aleluya. Denise, Pastor Huáscar, hermano Domingo, Pastor Álvarez. Gloria a Dios. Bendiciones. Nuestra hermana Adelaida Paredes, Dios allá le en el Juan Pablo bendiga. Duarte. Amén. Gabriela Pimentel. Aleluya. Y la licenciada, esa fotógrafa del obispo, aleluya. Josefina, bendiciones, Esperanza, Biblio, Prado, ya hablamos un montón. Miguelina Sánchez, Icha y toda mi gente de los Llanos, Lucía de Jesús y todos los demás. Bendiciones para sus vidas en esta preciosa noche. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Les, les recuerdo que estamos estudiando hermenéutica. La semana pasada pues estuvimos dando a modo de introducción, ¿verdad? Estuvimos hablando de algunos puntos básicos de lo que es la hermenéutica. Eh, Estuvimos razonando del origen, la etimología. eh, Hablamos de que era una ciencia, arte, eh, explicamos que se consideraba como ciencia y estuvimos hablando eso. Esto es un repaso. Hablamos de las tres partes del proceso del estudio bíblico. Hablamos de la exégesis, hablamos de la hermenéutica y hablamos de la aplicación. Hoy vamos a ampliar un poquito más en estos conceptos. Hablamos de la necesidad de estudiar la hermenéutica y las razones básicas para no torcer las escrituras, como lamentablemente está sucediendo de una manera vertiginosa en estos últimos tiempos. También para mejorar nuestra comprensión de las escrituras. Estuvimos hablando que para recibir el mensaje de la Biblia debemos tener un corazón dispuesto, receptivo a la palabra del Señor. No dejamos nunca de lado la importancia de la oración. Muy bien. Y para el día de hoy, pues vamos a estar estudiando los diferentes principios, los principios básicos de la hermenéutica. Si no me equivoco, vamos a estar observando alrededor de 6 principios fundamentales en cuanto al estudio o el desarrollo de la hermenéutica. No se olvide de tomar notas, muy importante, de tomar notas. Eh, Cuando hablamos de principios, estamos hablando de cosas que son fundamentales para poder desarrollar esta ciencia, que es la hermenéutica. En otras palabras, la interpretación, en nuestro caso,
y en nuestra exclusividad la interpretación del texto bíblico. Entonces, dentro de esos principios, el primer principio que vamos a tomar en cuenta dentro de la hermenéutica es la claridad de las escrituras. Para nadie debe ser un secreto, y como estudiante de la palabra del Señor, después de haber estudiado cómo se originó la Biblia, cómo la palabra de Dios fue estructurada, eh, pudimos observar la inerrancia de la Biblia. En otras palabras, que en la Biblia no hay equivocación en los fundamentos del mensaje que ella desarrolla para la humanidad. Entonces, cuando vamos a hacer hermenéutica, debemos llegar a la palabra de Dios con el respeto adecuado y entender de que las escrituras son lo suficientemente claras. Dentro de este principio, es importante que nosotros tomemos en cuenta el significado literal del texto. El significado literal del texto. La Biblia no es un rompecabezas. La Biblia no es una cuestión de códigos y de enigmas, aunque podamos encontrar algunos dentro de ella, pero el mensaje de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es altamente claro, preciso y conciso para que el hombre pecador pueda alcanzar la salvación de su alma. Así que debemos siempre tomar en cuenta el significado literal del texto, lo que la Biblia literalmente nos está expresando en el idioma, en el idioma en que la estemos leyendo. Por eso me escuchaban hablar más temprano con el hermano Prado, y que es importante que nosotros como estudiantes de la palabra de Dios también podamos tener un dominio del idioma, que podamos tener gramática, conocer los signos gramaticales que representan, porque al momento de escribir la Biblia, todos estos conceptos gramaticales fueron tomados en cuenta. Entonces, si al momento de escribir la Biblia, si al momento de traducir la Biblia, de llevarla a nuestro idioma, todos los aspectos gramaticales fueron tomados en cuenta, entonces al momento de nosotros realizar una lectura de la palabra de Dios, debemos también tomar en cuenta la parte literal del texto. Eh, Muchas veces, por el desconocimiento de esto, podemos llegar a realizar algunas interpretaciones incorrectas. Hay una interpretación muy famosa, ¿verdad? De Jesús y Marta, cuando Jesús le dijo a Marta, quitad la piedra. Mira como yo dije, cuando Jesús le dijo a Marta, y cuando usted lee el texto, usted se va a dar cuenta que Marta no podía quitar la piedra, ni que tampoco Jesús le estaba diciendo a Marta que quitara la piedra. Él estaba dándole una orden
a los hombres que estaban allí y él le dijo, quitad la piedra. Punto. Hay un punto donde significa que ya la sentencia, la oración, ahí terminó. Entonces, cuando termina el punto y seguido, Marta le dice, hiede ya. Entonces, si le quitamos el punto, entonces pareciera que Jesús le está diciendo a Marta que quitara la piedra. Y hasta cantamos el coro, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección. Pero esto, y ya está bonito el coro, y hasta caliente, ¿me entiende? Pero es una mala interpretación literal porque no estamos tomando en cuenta los signos gramaticales. Y así surgen muchísimas interpretaciones que pueden darse porque dentro de la claridad, cuando realizamos la hermenéutica, debemos tomar en cuenta la parte literal. No hay significados secretos, ¿ok? En la Biblia. Lo primero que debemos observar es el sentido literal y claro del texto. Busque una significación de lo que esas palabras literales nos están diciendo. Para esto, entramos a la segunda parte. Cuando tomamos el significado literal, pues debemos observar el uso común de las palabras. Para el uso común de las palabras, es importante que nosotros podamos tener un diccionario. Fíjese que como estamos hablando de términos bíblicos, usted debe tener en su haber, y ya con la computadora usted lo tiene ahí casi todo, un diccionario. Yo no sé si ustedes se acuerdan del pequeño Larousse, eh, bien pesado y bien grande, ¿verdad? Que la gente era uno de los mejores diccionarios. Ya yo creo que eso no existe, pero es importante que nosotros podamos tener un buen diccionario de español, de castellano, sí, y al mismo tiempo un diccionario bíblico. Un diccionario bíblico. Hay diccionarios enciclopédicos, ¿verdad? También hay enciclopedias bíblicas en línea, como Logos, que usted puede comprarla, que puede descargarla. Son un poquito caritas y tienen un montón de libros que usted va a durar 7 vidas y usted, yo no creo que lo vaya a usar todos. Pero es importante que cuando vamos a desarrollar el uso común de las palabras, podamos buscar un diccionario, auxiliarnos de un diccionario, tanto de español, porque estamos hablando español, estamos hablando castellano, ese es nuestro idioma, y al mismo tiempo un diccionario bíblico. ¿Por qué decimos esto? Porque literalmente la palabra tendrá un significado, pero bíblicamente tendrá otro significado u otra aplicación que se le vaya a dar en el contexto en el que se esté usando la palabra. Entonces es importante que nosotros conozcamos el significado literal, tengamos un conocimiento de el uso común de las palabras. Fíjese que de los monemas
o de las palabras, los fonemas y esas cosas, entra entonces las oraciones. Ustedes saben que las palabras pueden ser, pueden, de acuerdo al uso que se le esté dando, están los nombres, están los pronombres, están los verbos. Entonces, cuando esas palabras se unen buscando un significado, voy a decir en esta ocasión lineal, para ayuda de todos los que me están escuchando, se forman entonces las oraciones. La oración gramatical, ¿verdad? Es un conjunto de palabras que nos da un significado, que nos transmite un mensaje. Yo no sé si ustedes recuerdan que una oración, cuando hablamos gramaticalmente, no estamos hablando de orar y de doblar la rodilla y hablar con Dios ahora, estamos hablando de la oración en el sentido literal, está formada, ¿verdad? Por tres partes. Tenemos el sujeto, tenemos el verbo y tenemos el predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración, ¿verdad? Si no me equivoco. El verbo es la acción, ¿ok? Y el predicado es lo que se dice del sujeto. Y ahí entra luego lo que es el núcleo y después eso se va ampliando porque después entran los verbos, los tiempos del verbo, y todo esto le da sentido a la oración gramatical que va a traer el mensaje que se quiere dar. Entonces, cuando usted está leyendo en la Biblia, usted está usando ¿qué? Palabras. Usted está usando ¿qué? Signos gramaticales. ¿Qué otra cosa usted usa? Oraciones, porque hay puntos. Oh, pero también vienen párrafos. Y cada párrafo tiene una oración central, que es la que carga la idea principal del párrafo. Entonces, yo no puedo ignorar estos puntos para yo poder traer una correcta interpretación de un texto bíblico. No lo puedo ignorar. De ahí la importancia de nosotros poder prepararnos, de poder educarnos para poder alcanzar una educación bíblica fundamental. En cuanto a la educación bíblica fundamental, hermano, todo no es el espíritu. Cuando tenemos un fundamento literal, cuando tenemos un conocimiento del logos, cuando tenemos un conocimiento de la estructura gramatical, entonces nosotros podemos dar una mejor interpretación, podemos llevar el mensaje de una manera más diáfana y podemos explicar mejor la estructura de lo que el texto nos quiere decir. Entonces, no ignoremos, ¿verdad? Los asuntos gramaticales. Otro punto importante de este principio es el lenguaje figurado. Cuando hablamos del lenguaje figurado, estamos hablando del lenguaje que es usado de manera simbólica. Se da de manera simbólica usando las palabras, de hecho, para lograr un significado diferente a lo que se está expresando literalmente. Por ejemplo, en Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Los ríos de agua viva, usted no tiene un río,
un río Nilo corriendo dentro de usted. Usted no tiene una fuente de agua en su corazón emanando, sino que este es un lenguaje figurado haciendo referencia a el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, hay ¿verdad? Textos con lenguaje figurado que también nosotros debemos entender cuando este lenguaje es aplicado para saber y entender cuando algo es literal y cuando es figurado. También otro punto que debemos tomar en cuenta es el género textual. Los textos tienen género. La Biblia es rica en los diferentes géneros literarios que podemos nosotros encontrar en ella. Hay de todo. Tenemos poesía, tenemos historia, ¿verdad? Tenemos narrativa, hay narraciones en la Biblia. Por ejemplo, en las formas poéticas tenemos los salmos, tenemos Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Entonces, nosotros debemos tomar en cuenta cuándo o cómo yo debo interpretar un poema, una poesía. Tenemos las parábolas, tenemos los libros con términos legales, como Levítico, que está lleno de leyes, libros que son conocidos como libros sapiensales, como lo es el libro de Job y de Proverbios, la apocalíptica, todos estos géneros que encontramos en la Biblia, las cartas también, ¿verdad? Las epístolas que tenemos en la palabra de Dios. Cuando yo voy a leer estos textos, yo debo tomar en cuenta el género en el que se está empleando para tener una correcta interpretación del texto que yo estoy leyendo. Otro punto, ¿verdad? Cuando hablamos de apocalíptica, tenemos que conocer cuál es el mensaje apocalíptico y cuál es el mensaje del fin de los tiempos. Mensaje Hay escatológico. tres. Exactamente, gracias. Ese es el concepto, el mensaje escatológico. Hay que hacer diferencia en tres líneas. En el mensaje escatológico, en el mensaje apocalíptico y el mensaje profético. Pareciera lo mismo, pero no lo es. Y aunque de vez en cuando se intercruza uno con el otro, ¿verdad? Pero yo tengo que tener la claridad. Oh, esto es escatológico. ¿Cómo yo puedo diferenciar un mensaje escatológico de un mensaje apocalíptico y de uno profético? Entonces, Varón, cuando varón, desarrollamos, ¿alguien dijo varón? sí. Ajá. Si usted me permite, con la importancia que tiene la gramática en la interpretación, no solamente bíblica, de cualquier texto. Ajá. En estos días estuve hablando con un grupo y usted hasta una palabra que creo no debí. Yo le dije, ustedes saben la disparatada que nosotros muchas veces decimos desde el púlpito y orando. Por ejemplo, porque Dios no ama, el Espíritu no revela, el Espíritu no defiende. O sea, por falta de una S, distorsionan totalmente lo que queremos expresar. Porque esa S quita el sentido totalmente a lo que queremos decir. Porque si usted dice que Dios no ama y que el Espíritu no hace nada,
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que debe ser, Dios nos ama y eso hay que practicarlo. Cuando yo me di Yeah. cuenta gramaticalmente el error que estaba cometiendo y que yo estaba diciendo nada, yo hice una lista, varón, con esa palabra nos grande y puse nos amamos, nos queremos, nos vamos, para practicarlo, porque es una costumbre de tanto tiempo pronunciando incorrectamente eso. Y a veces tenemos temor de señalar porque creen que uno quiere echársela, pero es un disparate decirlo realmente, decir que Dios no ama. Y usted está tocando algo sencillo, pero que es una verdad. Sí, Es una verdad. Y entonces nosotros tenemos que tratar siempre, cuando estamos en el púlpito, de tener el dominio del lenguaje más apropiado para poder comunicar de una manera diáfana. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos tenemos una diversidad de latinos que vienen de diferentes partes. Todos hablamos español, pero hay algunos conceptos y algunas terminologías, algunos regionalismos, palabras que no debemos expresar, porque para otras culturas y para otros pueblos son palabras ofensivas. Entonces, yo siempre les recomiendo a los predicadores que tratamos de ayudar en nuestra iglesia, trate de mantener el mensaje en el mejor español entendible, en un español sencillo. Y cuando usted quiere usar algún término que es de nuestro, dominicano, de nuestro país, entonces usted dice, en mi país dicen tal y tal cosa y esto quiere decir tal y tal cosa para que la audiencia tenga una idea de lo que usted quiere expresar. Yo he tenido predicadores que luego hermanos que son de otra nacionalidad me dicen, no entendí nada, nada. Por ejemplo, aquí vino un pastor de Santo Domingo, por cierto, y nos gozamos muchísimo con el cielo, pero todos los términos que él usó, que eran dominicanismo, ¿verdad? Yo los fui apuntando, porque yo conozco la congregación que tengo, los fui apuntando y cuando él terminó, entonces yo lo fui mencionando uno por uno y fui enseñándoselo a la iglesia para que la iglesia, por ejemplo, el hermano decía, cuando Colón baja el dedo, y yo veía a esos hermanos mexicanos y boricuas que me miraban, ¿qué es eso que Colón baja el dedo? O sea, los dominicanos sabemos que hay una estatua con Colón con el dedo para arriba y sabemos que Colón no va a bajar el dedo nunca. Por eso lo sabemos nosotros. Entonces, yo tuve que interpretarle a esos hermanos qué es lo que el hermano quería decir, que era algo que nunca iba a ocurrir, porque Colón no va a bajar el dedo nunca, al menos que no le tiren una bomba o algo por el estilo. ¿Me entienden, Líbranos, hermano? Señor Jesús, líbranos, Padre. Entonces, esas son las pequeñas cositas, y le estoy hablando de regionalismo que usamos. Pero a veces nosotros cuando tratamos de hablar de manera correcta, a veces los mismos miembros de nuestra congregación, ay, pero qué fino está, comió espaguetis. ojo. Pero no Ay, importa, tú lo estás haciendo bien. Entonces, ¿qué hace eso, hermano? Que nos limita a tener miembros de qué clase. Estancado. Vamos a decirlo, del vulgo así. No, hermano, tenemos que motivar a que usemos las pronunciaciones correctas, un buen castellano, que podamos dar cursos de oratoria, que podamos dar cursos de español. Si en nuestras iglesias
Hay hermanos que no saben leer. Hágase un taller de alfabetización. Hágalo extensivo a los vecinos que no saben leer, que están en el barrio. Y de esa misma manera, usted lo evangeliza y usted ayuda a los miembros de su congregación y a los miembros de su iglesia que no tienen un buen dominio quizá de la gramática, del lenguaje, que no pudieron alcanzar un octavo grado, un bachillerato, no pudieron ir a la universidad. El evangelio, hermano, es integral. Y hay veces que solamente nos concentramos a predicar y nos concentramos a echar fuera a los demonios. Hay otras necesidades que el evangelio también está llamado a cumplir. En estos días yo me gocé porque una hermana me llamó y me dice, pastor, tengo mucho tiempo orando y tengo un fuego y yo quiero comenzar a dar inglés básico en la iglesia. Y dije, amén, eso es de Dios. Vamos a darle para adelante, hermanos que no saben hablar inglés, para que puedan tener por lo menos un dominio básico del inglés. Y esto le ayuda a conseguir mejores empleos. Si consiguen mejores empleos, van a diezmar mejor a la iglesia y van a poder evangelizar y van a poder desarrollarse. ¿Y quién los bendijo? ¿Y quién lo ayudó? La iglesia. La iglesia, tenemos que motivar a nuestros jóvenes a que vayan a la universidad, a que estudien, a que se capaciten, a que se desarrollen, a que ocupen lugares estratégicos. Y desde ese lugar estratégico de educación, ellos puedan también elevar el nombre de Cristo. Uno de los jóvenes de nuestra iglesia me dijo, pastor, yo quiero estudiar. Dime, mijo, ¿qué tú quieres estudiar? A mí me gusta ser de la milicia, me gustaría ser del FBI. Ah, pues yo fui, lo agarré y lo llevé a John Jay University, donde estudian los policías. Y allí me encontré un coach cristiano. Y me dijo, yo lo voy a ayudar, pero mientras él está en la iglesia. Y digo, ya tú oíste. Te van a conseguir becas, te van a ayudar aquí, pero tú tienes que estar en la iglesia. Y dice, si él deja de tocar la batería en la iglesia, hasta ese día va a estar en la universidad. El muchacho está motivado con buscar a Dios y porque va a cumplir su sueño. ¿Quién lo está guiando? ¿Quién lo está ayudando? La iglesia. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar, y perdónenme que quizá usted piensa que esto no es parte de la hermenéutica, pero es parte de la vida de la iglesia, de la formación. Y mire cómo nosotros, ¿verdad? Podemos desarrollar este tema y poder tener una iglesia que sea capaz para bendecir también a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Así que es importante que nosotros podamos desarrollar todos estos conocimientos literarios, gramaticales, que van a ser de bendición a nosotros mismos, porque vamos a tener la idea del mensaje bíblico de una manera mucho más clara en nuestra mente y asimismo podamos llevarlo a otros. Otro punto importante es el razonamiento lógico. Tenemos que razonar lo que nosotros leemos. La razón y la fe a veces como que no se encuentran en diferentes aspectos, pero es importante que nosotros podamos ser capaces de usar la razón y la lógica. Dios es un Dios sensato y Él espera que también nosotros podamos usar nuestra mente. De hecho, Jesús dijo que debemos amarlo a Él con toda nuestra mente, de una manera racional. Hubo el pastor famoso llamado John Wesley, un gran orador. Él estructuró
4 elementos para la interpretación. Primero, él hablaba de la escritura, el texto, hablaba de la experiencia, hablaba de la tradición de la iglesia y hablaba de la lógica. Hay cosas que, como dicen aquí, por default se entienden. Entonces, cuando perdemos la lógica y el razonamiento, a veces pues caemos en algunos conceptos que están lejos de la verdad. Muy bien. Este es el primer punto, este es el primer principio, la claridad. Mire todos los elementos que nosotros podemos encontrar dentro de la claridad. Lo próximo, el segundo principio, es la importancia del contexto. Me parece que la semana pasada yo le estuve hablando de los diferentes contextos. En esta ocasión, yo quiero concentrarme en el contexto literal. La importancia del contexto literal. ¿Qué tan importante es? Lo primero que debemos ver es el significado se encuentra en el contexto. Y en la literatura hebrea, el contexto literal es sumamente importante. Cuando a usted le toque estudiar hebreo, si es que lo estudia, se va a dar cuenta que el lenguaje hebreo y mayormente el hebreo antiguo, porque había el hebreo antiguo, que es considerado como una lengua muerta, luego ya en los años posteriores, después que el idioma hebreo fue degenerándose en el sentido por las tantas invasiones de que fue producto el mundo oriental, ¿verdad? Eh, que vinieron los babilonios, los caldeos y establecieron sus reglas, sus lenguas, que vinieron los griegos y establecieron sus lenguas, vinieron los romanos, establecieron sus lenguas, el idioma hebreo se fue degenerando y se estructuró el arameo y ya las personas iban como perdiendo ese sentido de ese hebreo antiguo. Ya en la modernidad, pues se creó lo que se conoce como un hebreo moderno, ¿ok? Que es lo que hablan en Israel hoy, un hebreo moderno. Entonces, ese hebreo antiguo, que es considerado como una lengua muerta, era muy limitado en cuanto a las conceptualizaciones, a los verbos y hasta el uso de ciertas letras. De hecho, algunos dicen que no usaban mucho las vocales en el idioma hebreo. Y por eso siempre ellos tomaban en cuenta la raíz de la palabra y el sentido de la palabra se adquiría de acuerdo al contexto en el cual se estaba usando la palabra. Ustedes ya saben la historia de aquel hermano que estaba en una comunión estrecha con el Señor y dijo: Señor, quiero que tú me des dirección en lo que yo debo hacer y voy a leer tu palabra para que tú me des dirección en lo que debo hacer. Abrió la Biblia y dijo, donde yo ponga el dedo ahí, y puso el dedo en Mateo 27:5. ¿Y qué dice Mateo 27:5? Salió Judas y se ahorcó. Dijo: Señor, déjame seguir mirando cuál es tu dirección. Y volvió a abrir. Y abre en Lucas 10:37.
¿Y qué dice Lucas 10:37? Ve tú y haz lo mismo. Dijo, Señor, por última vez voy a abrir otra vez. Y cerró los ojos y abrió en Juan 3:27. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces, no podemos en ninguna manera tener un estudio de la palabra de Dios a esa magnitud. Es imposible. ¿Y qué le da sentido a esas palabras que este hermano estaba leyendo? El contexto. ¿En qué contexto fueron usadas la palabra? Entonces es importante que nosotros entendamos que el significado de las palabras, de las expresiones, de las oraciones, están altamente cargados en el contexto. ¿De qué se está hablando en todo el alrededor de ese texto? Más adelante voy a ampliar un poquito en eso. Hay un Pastor, texto. yo no pensé que me Ajá, iba a reír. Yo pensé que me iba a reír tanto. es verdad. Gózate, mija. Gloria a Dios. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, en Corintios, 1 Corintios 15:32, el apóstol Pablo afirma, ¿verdad? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Si usted lee eso, el apóstol Pablo me dijo que coma y beba, que como quiera mañana nos vamos a morir. Que yo sea un irresponsable, que coma, que beba y viva mi vida loca. Que traigamos a Ricky Martin, que diga, que nos diga y nos cante, vive la vida loca. No, hermano, el contexto de esto, cuando leemos la carta, el capítulo 15, de lo que Pablo está hablándole a los hermanos de Corinto, nos da la idea de lo que Pablo nos está tratando de decir cuando está hablando acerca de la resurrección y de lo que él está sugiriendo, que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe y que no estamos en nada y que si él nos resucitó, pues vámonos a beber y a comer porque de nada nos sirve estar aquí. Pero ¿qué sucede? Que Cristo sí resucitó. Cristo sí resucitó. Entonces, debo yo tomar en cuenta esto y saber que Pablo no me está mandando a beber y a comer y a tener una vida loca, sino que nos está argumentando que Jesucristo resucitó y que por tal razón, entonces yo debo encaminarme en una vida correcta. La otra interpretación, por ejemplo, de Juan 14. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Yo debo leer todo el contexto de por qué Jesús le está diciendo a sus discípulos de que no se turben. Esto comienza desde el capítulo 13. La situación que estaba pasando con sus discípulos en la Santa Cena o en la última cena que ellos estuvieron juntos, cuando ya le iba a ser entregado. Cuando en esa cena él le dice a ellos, miren, uno de ustedes me va a entregar. Y se armó el reperpero que Pedro quería cortarle la cabeza al que iba a entregar al maestro. Y a Pedro le dijo, tranquilo, porque tú con tu machete y todo, tú me vas a negar ahorita. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar. Y había ese reperperio y ahí él le dijo, miren, muchos de ustedes se van a ir corriendo y me van a dejar solo. Él le está diciendo y está el reperpero en la cena. Entonces ahí cuando ellos están en ese ánimo, en esa animosidad, en esa efervescencia, Pedro loco por quitarle la cabeza a uno y Jesús que se le acerca a Judas y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto, vete, mijo. Entonces le dice, no se turbe vuestro corazón. No se turbe. Ahí es que viene Jesús y dice, no se turben, crean en Dios, crean también en mí. Tampoco él fue allá arriba a preparar morada. Él no está con un martillo y un serrucho haciendo casa. No, el texto dice
Voy pues a preparar lugar. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. O sea, cuando uno lee el texto, se da cuenta del sentido de lo que el Señor quiere decirnos, quiere hablarnos, de saber que en su autoridad y en su dominio ya todo está preparado. De hecho, hermano, ¿qué hizo el Señor cuando terminó el séptimo día? ¿Qué hizo el Señor? El séptimo día de la creación. ¿Quién me dice? Descansó. Descansó. ¿Qué el Señor está haciendo ahora mismo? Trabajando. No, Él está descansando. Porque ya en la eternidad Él hizo todo lo que iba a hacer. Ese es un asunto de fe. Por eso, lo que tú necesitas mañana, ya Dios lo proveyó. Dentro de su eternidad. Le dañé el cerebro a alguien. Ay, no, me metí en lío. Así que, de acuerdo a todo lo que nosotros podamos necesitar, ya está hecho. Tan solo cree. Tan solo cree. A veces nos desesperamos y nos turbamos. Ya está hecho. No te he dicho que si cree, solamente hay que creer. Ya Él lo hizo. Desde antes de que tú nacieras, desde antes, pero no dice la palabra que el día que tú entras en la prueba, ya la salida está ahí. Por fe. Por fe. Hay que activar la fe y creer en eso, que papá está sentado en su silla, descansando, esperando cómo nosotros vamos a fluir y cómo nosotros vamos a creer. Y en Hebreos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para saber que ya todo está hecho. De aquí para allá Todo me crece está cabello. hecho. El camino está abierto. La puerta está abierta. Todo está hecho. Lo que necesitamos es fe para recibir que todo lo que Él ha hecho para nosotros lo vamos a recibir. Y para recibirlo tenemos que creer. Como dijo el apóstol Pablo, creí por lo cual hablé. Habla en fe. No mengues. No hable en necesidad ni hable en duda. Habla creyendo, alineado al plan y al propósito que Dios tiene para tu vida. Seguimos con el contexto. Luego están los niveles del contexto literal. Cuando yo hablo de los niveles del contexto literal, me estoy refiriendo a que primero son las palabras. Las palabras forman oraciones. Las oraciones forman párrafos. Los párrafos pertenecen a una unidad, a un capítulo. Los capítulos forman libros. Los libros forman testamentos, que tenemos dos, Antiguo y Nuevo Testamento. Y luego entonces entramos en toda la Biblia. Este nivel, y se lo voy a repetir al paso, este nivel nos lleva a entender que todo lo que yo necesito para comprender el texto, para comprender lo que está dilucidado en la palabra de Dios, está dentro de la palabra del Señor. Tengo la jurisprudencia necesaria dentro de la Biblia para yo entender lo que ella misma me quiere expresar. Les repito, están las palabras. Y recuerden que cuando le hablé de la palabra, hablaba del uso del diccionario. ¿Ok? Entonces, luego de las palabras forman oraciones. Cuando conozco el sentido correcto de la palabra, conectado con el sentido de la oración, de lo que se quiere decir, voy conociendo la interpretación de lo que se me quiere hablar.
pero esa oración no está sola, no está suelta. Está dentro de un párrafo, está dentro de un texto. Pero ese texto está dentro de un capítulo, de una unidad. Pero ese capítulo está dentro de un libro. Pero ese libro no está solo y suelto, está dentro de un testamento, de un conjunto de libros que se han agrupado en lo que conocemos como testamento, Antiguo y Nuevo Testamento. Y al final, cuando uno, el Antiguo y el Nuevo Testamento, estoy diciendo que estoy frente a toda la Biblia. Entonces, este es el círculo del contexto. Voy de la palabra a la oración, de la oración al texto, del texto al capítulo, del capítulo al libro, del libro al testamento, donde me estoy moviendo, y eso me lleva a toda la Biblia. Esa cadena, esos niveles del contexto literal, no debemos obviarlo. No agarrar una palabra, no agarrar una oración sin consultar de qué trata el párrafo, de qué trata el texto, de qué trata el capítulo, para yo poder tener el sentido correcto de la interpretación que la palabra me está dando en este sentido. Y tercero, el progreso de la revelación. Recuérdense que yo les dije que la palabra es progresiva y el Señor va revelando y la palabra se va revelando poco a poco, poco a poco, y vamos entendiendo y vamos aclarando y Dios nos va iluminando, ¿verdad? Y vamos entendiendo las cosas poco a poco, de manera progresiva. Todos los días nosotros aprendemos, todos los días, cuando nosotros nos dedicamos a conocer la escritura y no nos cerramos, vamos aprendiendo más y más y más y más. Este sentido de la revelación progresiva, quiero conectarlo más adelante con los antecedentes históricos. Luego, el tercer principio son los antecedentes históricos. Cuando yo estoy frente a un texto, acuérdense que yo les hablé del contexto histórico. ¿Qué está pasando aquí? Por ejemplo, me gozaba bastante porque ayer nos predicó un joven que nos habló de Jonás en parte de su mensaje. Y cuando nosotros pues leemos la historia de Jonás, ¿verdad? Y hace una semana debatíamos en la escuela bíblica acerca de Jonás. Y cuando cantamos, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande, chuplum, y se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Eso es muy sencillo. Vamos a ver los antecedentes históricos. ¿Quién de ustedes, vamos a ver, lo voy a probar un poquito. ¿Quién de ustedes me puede decir en qué parte, en qué momento Jonás profetizó y en qué parte, en qué reino él profetizó? ¿Fue en el reino unitario? ¿Fue en el reino dividido? ¿O fue en el reino solitario? ¿Cuándo fue? ¿Quién sabe? Porque esto es importante. Hello. Hello, se fue la luz. No, llegó el Pastor apagón. Álvarez. Dígame, Álvarez. Pastor Álvarez. Digo, yo pienso, si no me equivoco, como dice el varón,
Eso fue en Ajá. el reino dividido. Sí, en el reino dividido, en Asiria. Correcto. El ministerio de Jonás fue en el reino dividido, pero fue exactamente en el reino de Samaria. Correcto. De hecho, la ciudad de Nínive era una ciudad asiria. Y ustedes recuerdan lo que los asirios le hicieron a la gente de Samaria, que Sí, acabaron con todo, que lo y destruyeron lo todo. llevó por la diáspora. Sí, Ah, que hasta se dice que los lo mandó. padres, de Jonás fueron destruidos por este gobierno asirio. Otra cosa que aprendí, hermano, ustedes recuerdan que había un grupo en Samaria que fueron denominados los hijos de los profetas. Este grupo, denominado los hijos de los profetas, eran hijos de profetas, literalmente, fisiológicamente, que sus padres habían sido muertos, asesinados por Jezabel. Y ustedes recuerdan ese grupito que se había guardado y que cuando Elías dijo, no, solo he quedado yo. Se dijo, no, yo tengo un grupito que no han doblado sus rodillas. Los hijos de los profetas que están en cueva, que alguien lo tenía escondido, dándole comida. Y que el Señor le había dado la responsabilidad, por ejemplo, a un profeta de ungir a Eliseo y de ungir a Jehú como rey, pero que pudieron elegir, ungir a Eliseo, pero a Jehú no, y que luego un hijo de los profetas fue enviado para ungir a Jehú como rey. Y detrás de bambalinas se dice que ese hijo de los profetas que fue a ungir a Jehú fue Jonás, hijo de Amitai. Y Jonás entonces recibe la palabra de parte de Dios para decirle, ve donde Nínive, los asirios, los que mataron a tus padres, los que acabaron con ustedes, ve allá y pregónale que ayunen y oren porque si no yo lo voy a destruir. ¿Qué Jonás prefirió? Irse para otro sitio, para que Jehová lo destruya, para que Jehová lo acabe. Venganza. Pero eso tengo yo que conocerlo, ¿a dónde? En los antecedentes históricos. Adelante, hermano Álvarez. No, que esa gente, esos asirios, levantaban los hijos de los israelitas. Las 10 tribus lo tiraban para arriba y lo paraban con la espada. Yep. Sanguinarios, malos. Marcos, suelta eso, Guillermo. Yo voy buscando el ¿Entiendes? camino de acostarte. Malos en cantidad. Entonces, cuando usted conoce, ¿verdad? El antecedente histórico, usted dice, ah, pero ven acá, ah, mira. Por eso es importante el desarrollo de la historia en los momentos en que nosotros, ¿verdad? Estamos interpretando los textos. Y por eso vemos a un Jonás que no quería ir a Nínive, sino que prefería que Dios los acabara. Y Dios estaba dándole una lección no solamente a los ninivitas, sino también a Jonás, que aunque ellos eran malos, perversos, Dios también podía tener misericordia de ellos. Hay gente que usted quiere que Dios se lo lleve de una, pero Dios también lo ama y Dios también tiene misericordia.
Le dañé la noche a alguien. Entonces, todos es importante que nosotros podamos tener ese conocimiento. Por ejemplo, vamos en el tiempo neotestamentario, ¿verdad? Jesús que le dice, oh, si te quitan, si te piden la capa, entrégale también lo otro. Si te piden que lleve una carga, una milla, no, llévasela dos. ¿De qué el Señor está hablando? Si yo no tengo conocimiento de lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Jesús con los romanos, cómo maltrataban y cómo humillaban a los israelitas, a los judíos, ¿ah? Que si cualquier judío va pasando por ahí, hey, ven, llévame este saco de arroz para mi casa. El judío tenía que llevar el saco de arroz para la casa del romano. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Y ahora Jesús te dice, no, 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 no. Si el romano te dice que le lleve el saco de arroz hasta una esquina, no, llévasela dos. ¿Cómo? Ay, señor. Y si le dice que la camiseta que tú tienes le gusta, dale la camisa y también la franela. ¿Cómo? O sea, hay que entender la mentalidad del mensaje de Jesús en el momento en el que él lo está explicando. Tengo que tener cuando habla de los fariseos y el publicano. Los publicanos eran judíos también, pero trabajaban a favor del gobierno romano y tenían que cobrarle los impuestos a sus hermanos. Y no solo le cobraban los impuestos, también cogían lo suyo. El macuteo no está desde ahora, hermano. No solamente fue Masi. ¿Cómo es? Masi es que se llama. El cuñado de Danilo Medina. Que está devolviendo 3.000 millones. Hermano. Ni saqueo. Oye, alabado sea el nombre del Señor. El macuteo es viejo. Y esos publicanos macuteaban a su gente. Y ahora Jesús le dice que va un fariseo, que es un hombre santo, apartado, que ama la palabra y que está orando. Y viene un publicano a orar. Y que el fariseo ora y dice y de todo. Y que va a salir redimido de ahí. El Señor le dice ahora no, el que salió redimido fue el publicano. Hermano, hay que entender. Hay que entrarse a la historia para poder conocer de qué se está hablando, qué mensaje es que Jesús está dando en el caso del tiempo neotestamentario. Vi una mano levantada como que se fue. Josefina. Pastor, mire, yo aprovechando que estaban con el tema de Jonás, luego no quería salirme del contexto, pero ya estaba hablando de Jonás. El dios que adoraba Nínive era el dios Dagon. Entonces, dice que era mitad hombre, mitad pez. Incluso muchos comparan el gorro del Papa, que tiene la boca como un pez, pero ese es otra. Mi punto es que anda por ahí diciendo que Dios introdujo, dejó que esto pasara con el pez para que todo el mundo viera que él salía del pez y de ahí el poder entrar y no ser atacado. Todo es posible. Entonces, entonces no. Yo no quería tocar ese tema, pues ya tú lo tocaste. Sí, pero tengo que aprovechar porque veo que también lo del gorro del Papa, veo que Jonás fue y dijo 6 palabras en 40 días y todo el mundo, ¿verdad? Se pone en adoración y eso, pero el Señor es sabio. Gloria. Se le fue la luz a Josefina. Se fue la luz.
pero Dios usa los medios que tiene que usar para él ser glorificado. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy aprendiendo. Alabado sea Dios. Varón, Adelante, pero Pastor la Huáscar. Biblia, Aleluya. No, que a la verdad, Jonás no se equivocó. Lo que pasa es que aquí lo que hubo vamos a decir así, una batalla por el tema de obediencia. O sea, Dios mandó, ve a Nínive y predícale que se arrepientan. Pero el mismo Dios sabía desde un principio lo que al final iba a pasar. Porque Nínive, Jonás predicó, se convirtió, pero finalmente volvieron a lo mismo y se perdieron. Correcto. Por eso la lección, más que para Nínive, era para Jonás. Amén. Era para Jonás, para sanar el corazón de Jonás. Bendito Dios. Prado, creí que tú varón, querías decir algo. y que la Biblia dice, hablando el Señor, yo tendré misericordia de quien quiero tener misericordia y Así es. tendré clemencia de quien quiero tener clemencia. De manera que cualquiera de nosotros, por enojado que esté con alguien, y él nos manda que le sirvamos, hay que hacerlo. Amén. Amén. Es un trago amargo, el tabaco es fuerte, como decían por ahí, pero hay que hacerlo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, mis hijos, vamos a avanzar. Yo no me había dado cuenta que la hora ha avanzado tanto. Dentro del marco de los antecedentes históricos yo tengo un compendio, un libro gordísimo, que solamente habla de las instituciones del Antiguo Testamento, y tengo otro que habla de las instituciones del Nuevo Testamento. Sí, los conglomerados, los colectivos, los grupos, las instituciones que habían en el Antiguo Testamento, qué eran, cómo estaban representados. Cuando hablamos en este sentido, hacemos referencia desde el colectivo más fundamental, que es la familia, cómo estaba estructurada la familia, cómo se desarrollaban los clanes, y luego los diferentes estamentos que existieron, sinagoga, templo, el gobierno, el Sanedrín, que eran instituciones que estaban, ya estas eran en el Nuevo Testamento, y otras más, ¿verdad? Que nos da luz, que nos enseña los colectivos, por ejemplo, los fariseos, quiénes eran, los saduceos, los publicanos, hablando ya en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando habla de los filisteos, ¿quiénes eran los filisteos? ¿Era un pueblo? ¿Era una coalición de pueblos? Los cuervos que alimentaron a Elías, ¿qué eran? Eran aves que venían volando y le traían carne y pan a Elías en las uñas y en el pico. Si analizas el cuervo, te darás cuenta que en el área geográfica de donde estaba Elías, los cuervos no se eh, no podían vivir ahí, por el cuidado geográfico, ¿verdad? Esas aves no se podían desarrollar ahí. Número uno. Dos, las uñas de los cuervos no les permitía agarrar nada para trasladarlo de un lugar a otro, porque es un ave de rapiña. El pico, mucho menos. Entonces, ¿de qué cuervo estaba hablando? Eh, 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 el escritor que alimentaron a Elías. Entonces, cuando usted estudia, se va a dar cuenta que había unos árabes, que había una pandilla que se llamaban los cuervos, que iban y hacían negocio con Acab, y cuando cruzaban el arroyo de Querí,
por la mañana le daban pan y carne a Elías, y cuando venían de negociar con acá, volvía y le daban su pancito. Pero usted dice, no, pero hay cristianos que si tú le dices eso, se revoltean. Por eso cuando usted estudia y va a los antecedentes históricos y geográficos, se va dando cuenta de esas cosas, de esas cositas que no son salvíficas, hermano. Y que la gente a veces no debe pelear por eso. Si tú quieres creer que era un ave de esa negra y cuestiones, ese es tu problema. Pero eso no le quita a Dios poder ni autoridad. Yo creo que más poderoso era que esa tribu pasara y le diera de lo mismo que negociaba con el enemigo a Elías y lo alimentaban. Y acá sin saber que del mismo negocio que él estaba haciendo, estaba alimentando al fugitivo que él estaba buscando. Es decir, que en los antecedentes históricos tenemos que tener este conocimiento. Déjenme avanzar, porque ya ustedes quieren dormir. Muy importante también que nosotros entendamos que la Biblia tiene unidad, pero al mismo tiempo tiene diversidad. Entonces, las escrituras, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura. Entonces, no podemos divorciar la palabra del Señor. Hay un principio que es conocido como el principio de la escritura, donde nosotros creemos que cada versículo de la Biblia debe interpretarse a la luz de toda la enseñanza de las escrituras. Los versículos de la Biblia no deben leerse de manera aislada, de manera individual. Ya les hablé de la palabra, la oración, la unidad, el libro, el testamento. No debemos divorciar esto. Si tenemos esto claro, no podemos traer conceptos bíblicos a contradicciones dentro del marco de nuestra interpretación. La interpretación de la Biblia es a la unidad de ella misma. ¿Ok? A esto se le llama el principio de la escritura, analogía de las escrituras. La Biblia es su propio intérprete. Tenemos que aceptar la Biblia completa. Hay algunos grupos que quieren sacar el Antiguo Testamento, que dicen que no se debe predicar del Antiguo Testamento, y así sucesivamente, pero la Biblia es una unidad. La Biblia es una unidad y debemos verla como tal. Es un mensaje singular. El mensaje de la Biblia es singular. Es diverso, pero es singular, único. Salvación del hombre, salvación del alma. Y eso no debemos olvidarlo. Una de las, el sábado participaba en una actividad donde se hablaba de la unidad. Y me llegó a la mente un concepto, ¿verdad? De tres palabras: unidad, uniformidad y unicidad. Unicidad. La unicidad habla de único, de ser único. A veces nosotros nos creemos que somos unísonos, que somos únicos. En el Evangelio eso no está. Uniforme. Algunos creen que debe ser la cosa de manera uniforme. Cuando hablamos de uniforme, la palabra lo dice, una única forma, una forma única. Si usted va a la escuela, como ahora, que también allá hay un lío con los uniformes, es caqui y azul, o caqui y verde, caqui y rojo. Si usted aparece con negro y verde,
usted está fuera de la uniformidad. ¿Y qué es lo lindo de la unidad? Que la unidad admite la diversidad. Y en medio de la diversidad nosotros podemos lograr la unidad. Y es lo lamentable que el pueblo de Dios no ha logrado entender. Que yo no necesito que tú cantes como yo, que tú alabes como yo, que te pongas la misma ropa que yo, para que tú y yo seamos uno. Lo que nos une es Jesucristo, la doctrina bíblica. Usted tiene la doctrina bíblica, hay cierta forma que tú y yo no somos iguales, eso no impide que tú y yo adoremos juntos, pero nos hemos enfocado en la uniformidad y la Biblia nos da el ejemplo de la unidad y también de la diversidad, que dentro de la escritura hay diversidad de géneros, pero todo está enmarcado en un mensaje único que se llama la revelación de Jesucristo. Luego tenemos, ya estamos terminando, mis hijos, no se apuren, ya se van a acostar. Luego tenemos el testimonio de la iglesia. ¿Qué significa el testimonio de la iglesia? En cuanto a la interpretación bíblica. Conceptos que la iglesia ha usado a través de los siglos, que no debemos obviarlo, que no debemos maltratarlo. No, hermano, no. Porque la iglesia ha desempeñado un papel de alta importancia, un papel vital. Y dentro del testimonio de la iglesia tenemos 3 principios. Número 1, el principio cristológico. Jesús es el verbo, el Dios encarnado. Tengo yo que ver a Cristo en todo. Tengo yo que ver a Cristo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la lectura escatológica, en la lectura sapiensal, en la lectura apocalíptica. La Biblia, la palabra de Dios, en su interpretación, yo debo ver a Cristo, que es el mensaje central. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Puedo ver a Jesucristo como el sacrificio perfecto en Abraham. Puedo ver a Jesucristo como el arca con Noé. Puedo ver a Jesucristo en la manifestación de Moisés como el libertador. Y así sucesivamente, usted puede ver a Jesús en todo el trayecto de la escritura, de la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis, traspasando por todos los conceptos proféticos de los profetas del Antiguo Testamento, hasta llegar a la manifestación del verbo, Juan capítulo 1. Y vimos su gloria, gloria como de la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La cristología, el principio cristológico, debe ser parte fundamental de nuestra hermenéutica. ¿Dónde está Cristo en lo que tú predicas? ¿Dónde está Cristo en lo que tú enseñas? ¿Dónde está Cristo en lo que tú estás revelando en conceptos bíblicos que tú estás enseñando y que tú estás dando? Tenemos el mensaje, por eso los predicadores que han sido cristocéntricos son los que se han mantenido. Los que se van con la ola. ¿Usted sabe lo que le pasa a la ola cuando llega a la orilla de la playa? ¿Qué le pasa a la ola cuando llega a la orilla de la playa? Se desvanece. Y cuando usted se monta en una ola, en la ola del proceso y en la ola del desierto, y Cristo para cuándo, y en la ola de llamar por nombre, y en la ola de dar el número de la cédula, y en la ola de llamar a la gente por teléfono,
y de profetizar y de darle talento y ministerio a la gente. ¿Y Cristo para cuándo? El mensaje es Cristo, salvación, redención, reconciliación, restauración. Cristo es el mensaje, principio fundamental del testimonio de la iglesia, basado y dado en las Escrituras. No te olvides de hacer hermenéutica sin caer en Cristo. El mayor misterio revelado a la humanidad, Cristo Jesús, sabiduría de Dios, principio del amor, el gran mandamiento que Jesús nos dio y que lo resumió en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos depende la Escritura, de que nosotros aprendamos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y asimismo, que ese amor sea extensivo a las Escrituras. Que nosotros tengamos ardor en nuestros corazones, pero no ardor de raquiña, no, sino ardor de fuego, de ansiedad, de... Usted me está entendiendo, hombre, usted sabe lo que yo le quiero decir. Ese ardor, esa candela, ese ánimo que usted está esperando que llegue el lunes para prender esa computadora, para estudiar la palabra, que me paso la semana repasando lo que hablamos, que me paso la semana, cojo un día para volver a escuchar la grabación, que leí un texto, mire lo que dice aquí, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿qué es esto? Que Jehová es mi pastor, ¿y de dónde viene eso? Y usted comienza a indagar, y usted comienza a preguntar, y se va a su diccionario y al pasito y busca hambre, anhelo por la palabra de Dios. Dos cosas fundamentales que la iglesia debe tener: amor por la oración y amor por la palabra. Una iglesia, un hombre de Dios con oración y palabra es un hombre indetenible. Quizás no tenga mucho público, pero va a tener fundamento, porque la emoción se acaba, la emoción se va, la efervescencia, la falta de palabra, hermano, la gente está detrás de la emoción, de la carrera, del brincoteo, y eso es bueno, porque si hay alguien que le gusta brincar es al pastor Penn, pero brincoteo sin fundamento. ¿Por qué yo voy a brincar? ¿Por qué yo voy a gritar? ¿A qué yo le voy a decir amén? ¿Por qué yo me voy a motivar? Hay gente, usted se para en un púlpito y dice, Jesús murió por nosotros, nos amó y nos redimió. Nadie le dice amén, porque la gente ve eso como algo común. Usted está hablando de la verdad más fundamental del evangelio. Ahí es cuando tenemos que decir amén, porque yo sé lo que se está declarando, la verdad fundamental de mi salvación. Pero si yo comienzo a decir, tú te llamas fulana de tal, y usted ve la efervescencia del pueblo. ¡Uy! ¡Ay, sí! ¡Uy! Y el can, por el fundamento de la palabra. Cuando viene la tormenta, ¿dónde está esa gente? A esa gente que le profetizaron, le llega una prueba. Y usted sabe de eso, usted sabe. Gente que le han dado profecía tremenda y hoy están descarriados por falta del fundamento. Y tenemos que instruir a nuestra iglesia que ame la palabra, que aprenda qué decirle amén, que tenga fuego por las escrituras. La escritura bien trazada. Ustedes no me van a querer más, pero yo lo amo como quiera. Y tercero, el principio de la fe.
El testimonio de la fe. Y cuando hablamos de la fe, es la estructura de lo que nosotros somos, de lo que nosotros creemos. Usted llama a unos cuantos evangélicos hoy y usted le pregunta, ¿en qué cree? ¿Cuál es la fe de ustedes? ¿En qué ustedes creen? Hagan ese ejercicio porque ustedes vean. Agarren 2 o 3 cristianos y pregúntale, ¿en qué nosotros creemos? ¿Cuál es nuestra fe? Y agarre un musulmán para que usted vea y dígale, ¿en qué ustedes creen? Ah, Mahoma, esto, aquí, para allá. Y comienzan a tratar la estructura de su fe. Los evangélicos tenemos poder, tenemos fuego, pero mi pueblo perece no por falta de fuego, ni por falta de hablar en lengua. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo me tomo 2 y 3 meses en la iglesia para dar un discipulado todos los años, hablando del fundamento de nuestra fe. ¿En qué creemos? Creemos en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que fue hecho hombre, nació por obra y gracia del Espíritu Santo, fue concebido por el Espíritu Santo. La Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, cosas básicas. Creemos en el Espíritu Santo, creemos que la manifestación de los dones del Espíritu. ¿En qué creemos? ¿Cuáles son los principios de nuestra fe? Le sugiero a los pastores que se tomen un tiempecito, aunque sea una vez al año, y sea repetitivo, enseñándole a la iglesia el fundamento de nuestra fe. ¿Qué creemos como evangélicos? ¿Y qué ha creído la iglesia a través de los tiempos? Estableciendo diferencia fundamental entre lo que es doctrina y lo que es dogma. Que hay cosas que son dogmáticas, que son buenas, pero que no lo puedo confundir como una doctrina. Y hay dogmas que han dañado la iglesia y han dañado el crecimiento del evangelio. Y hay algunos que han roto los dogmas, que lo han roto demasiado fuerte y han traído un libertinaje demasiado poderoso que también están dañando. Entonces, el equilibrio entre doctrina y dogma, la dogmática y la doctrinal. ¿A dónde estamos? ¿Qué es doctrina y qué es dogma en la iglesia? Eso hay que enseñarlo, eso hay que recapitularlo, eso hay que nutrirlo. No debemos olvidarnos que somos parte del cuerpo de la iglesia, esa iglesia histórica de años, y que tenemos también una congregación local, nuestra iglesia local, nuestros fundamentos de fe. Y ya voy a terminar. Por último, creo que sí, ya este es el último principio que vamos a tocar esta noche. Es el testimonio del Espíritu Santo. Y aquí no tengo yo que decirle mucho porque ustedes son bien convertidos y bien espirituales. Ustedes saben más de eso que yo. Que no debemos olvidar, ¿verdad? Que a pesar de que es necesario que estudiemos la historia que hay detrás de los textos bíblicos, la autoría, la fecha, la gramática, los lectores originales, el griego, el hebreo, el arameo. Más importante que todo eso es escuchar la voz del Espíritu Santo. Ahora, quiero estar claro con esto, ¿eh? Quiero estar claro con esto. El Espíritu Santo no me va a hablar nada divorciado de lo que dice la palabra. Si me está hablando algo que está divorciado de la fe, de la estructura de la palabra, entonces no es el Espíritu Santo.
Que no sea que se te aparezca un ángel como se le apareció el ángel Moroni a uno en un monte aquí en Utah y le dijo un montón de cosas y le dio hasta un Nuevo Testamento y le llamó el libro de Moroni. Porque las experiencias espirituales no están por encima del texto. La jurisprudencia bíblica está ahí para que yo entienda que Dios es capaz de hacer cosas que pueden ser extrabíblicas, pero no van a estar fuera de lo que es el fundamento de la base doctrinal de lo que la Biblia dice. Jamás el mismo espíritu que inspiró las escrituras está para ayudarnos a entenderlas. Jesús lo dijo, me voy, pero lo voy a dejar consolador. Él los va a guiar a toda verdad. Él es el maestro por excelencia. El Espíritu Santo sigue dándonos. Yo como que a veces no entiendo esto, pero hay gente que dice que Él revela. Yo creo que Él ilumina. El Espíritu Santo te ilumina de lo que está escrito, te ilumina, porque ya la revelación fue dada. Eso creo yo. No, usted no tiene que creer eso, pero usted sabe, una revelación nueva. No hay ninguna revelación nueva. El Señor te ilumina de lo que está en el texto, que tú no lo habías visto, pero una mañana el Espíritu Santo te tocó, ¡fuáquiti! Y te iluminó y dice, oh, y esto está aquí. Te ilumina el Espíritu de Dios, ¿verdad? En las escrituras, de una manera fresca y nueva, en una expresión de la palabra. Dios toma las palabras pronunciadas por Él hace muchos años y por medio de su Espíritu y nos da una nueva aplicación en el día de hoy. Como dije, una nueva aplicación, no una nueva interpretación. El Espíritu Santo viene para enseñarnos cómo aplicar el texto a las necesidades del día de hoy. El Espíritu Santo nos habla de maneras superiores a los métodos de la razón, sobrepasa a la lógica, sobrepasa a la razón. Por eso es importante que nosotros podamos tener una dependencia del Espíritu Santo. Concluyendo, el Espíritu Santo nos permite escuchar la palabra de Dios para que podamos tener un encuentro genuino con Él mediante la oración. Por eso es que hay que orar y tener un equilibrio entre oración y palabra, para que podamos escuchar atentamente la voz de Dios. El Espíritu Santo habla al corazón del creyente, haciendo de manera explícita el texto que está implícito y hace evidente lo que pasó desapercibido, cosas que usted lee, que usted nunca le presta atención, por un día el Espíritu Santo te jala y tú dices, wow, pero mira lo que está aquí. El Espíritu Santo forja, muy importante, el carácter del que lee, el carácter del intérprete, lo santifica. Crea una comunidad interpretativa, la iglesia. Una iglesia, lo que va a formar el carácter de los hombres en la congregación es el Espíritu Santo a través de la palabra. Y eso nos ayuda a tener una comunidad, una iglesia sana de carácter. El Espíritu Santo obra en el mundo y en la comunidad en maneras que desafían las viejas interpretaciones y nos impulsa a escudriñar las escrituras. El Espíritu Santo hace que la palabra de Dios sea relevante a nuestra situación. Relevante a nuestra situación. En otras palabras, no debemos obviar nunca el testimonio del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga por esta noche. Que Dios le guarde. Espero Amén. Que una vez más hayamos sido bendecidos y tomar en cuenta la importancia de lo que es
interpretar el texto de la palabra de Pastor, Dios. disculpe que lo Diga, adelante. interrumpa. Dígame, pero Aicha. Usted dijo, el Espíritu Santo hace que la palabra de Dios sea relevante y no se me olvidó la otra parte. Tú me agarras fuera de base porque a veces yo estoy inspirado hablando. Como a nuestro, me quedé en nuestro, no sé si a nuestro carácter. Gloria a Dios. Sí, no, yo hablaba del carácter, de la relevancia de nuestra situación, ¿verdad? Bueno, hermana Isha, ver el video otra vez porque está fuerte. Bueno, hermana Aicha, vuelva al video, mija. ¿Será? Bueno, tú ves, gloria a Dios, que Dios los ayude. Amén, gloria a Dios. Yo creo que nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es fiel, gloria al nombre del Señor. Así que yo espero que nosotros podamos seguir creciendo y que podamos poner en práctica estos conceptos de estos principios hermenéuticos, hermano. Créame que lo hago con todo el amor del mundo, con tanta entrega. Me apasiona, a mí me apasiona estudiar la palabra de Dios, me apasionan estos temas. Y perdónenme si a veces yo me exalto aquí, gloria al nombre del Señor, pero me apasiona enseñar la palabra del Señor y ese fuego debemos lograr transmitirlo a los demás. Esta es mi segunda clase esta noche ya, amén. Estuvimos enseñando en la universidad también y me gozo, hermano. Yo lo hago con todo el amor del mundo. Así que vamos a aprovechar y vamos a ir para adelante en el nombre del Señor. Abran su camarita para ver que usted estaba ahí. Aleluya. Yo creo. Mire, primeramente que esta clase no tuvo desperdicio, de verdad que me encantó, aprendí